Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar el control PID utilizando Arduino como una tarjeta de adquisición de datos y la view para realizar el controlador. Vamos a ver cómo realizar este tipo de controlador. Como podemos observar, nuestro sistema converge a cero, es decir, nuestro error converge a cero muy lentamente. Podemos observar aquí que el controlador se ha implementado con el sub-VI PID de la view, y además cabe destacar que vamos a realizar un proceso sumamente fácil de implementar y sumamente económico, por lo cual no hay ningún pretexto para aprender sistemas de control. Entonces vamos a observar el proceso. Anteriormente ya había realizado este tipo de proceso utilizando Arduino, entonces el controlador se hizo totalmente en Arduino y no se utilizó ningún otro tipo de software. En este caso vamos a utilizar Arduino como una tarjeta de adquisición. Por lo tanto, en este caso vamos a omitir el potenciómetro, porque anteriormente utilizábamos esto para dar nuestro set point, pero nuestro set point ahora va a ser enviado desde la view, como podemos observar. Entonces vamos a realizar el siguiente esquema de control. En este caso vamos a ver que está conectado en el pin 6. En mi caso yo lo he conectado en el pin 9, que no hay ningún problema, igual es de salida PWM. Tenemos la resistencia de 10K, tenemos un LED ultra brillante de color blanco, y para la parte del sensado tenemos una fotorresistencia en serie con una resistencia de 10K, la cual tomamos desde el punto de conexión entre los dos elementos y lo enviamos al puerto analógico 0. Como mencionábamos, vamos a omitir el potenciómetro porque no necesitamos enviar desde la parte física, sino vamos a hacerlo virtualmente desde la view. Como podemos observar, el proceso es sumamente sencillo de armar. Lo único que hay que tener en cuenta es que debe tener esta estructura. Como podemos ver acá, se puede ver que están frente a frente con una distancia considerable, y además podemos observar que está incluido dentro de una caja para tener un mayor rango de control. Entonces, una vez armado esto, antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal, en donde pueden observar una gran diversidad de videos en el cual explico las ramas de robótica, electrónica e inteligencia artificial. Además, cada uno de los videos tienen códigos muy interesantes, los cuales pueden descargarse en mi blog en el área de descargas. Adicionalmente, tienen libros de los cuales ustedes se pueden guiar para los videos. Además, tenemos la página de Facebook, en donde subo imágenes interesantes que les ayudará a comprender mejor estas tres materias. Los espero. Continuamos. En primer lugar, vamos a revisar el código de Arduino. Como mencionaba, Arduino simplemente va a ser usado como una tarjeta de adquisición. Por lo tanto, en primer lugar, sería configurarle el serial a 9600 baudios. Tenemos la inicialización de las variables, cada una de las que vamos a utilizar. Tenemos la lectura de nuestro puerto analógico. Tenemos que este sensor va a variar de 0 a 1023 y lo vamos a convertir de 0 al 100%, es decir, vamos a trabajar únicamente en porcentajes. Además, como mencionaba anteriormente en otros videos, es necesario enviar los datos correctamente, por lo tanto se le envía algún tipo de trama. En esta ocasión simplemente yo le voy a enviar un encabezado, que en este caso es una coma, y posteriormente voy a enviar el dato de interés. Ahora, vamos a verificar si tenemos en nuestro puerto serial datos que recibir, y vamos a llamar a la función receiveData, el cual me va a permitir almacenar los datos en un array y luego convertirlos en un entero y poder ser utilizado para enviar el valor de PWM al Arduino para que pueda controlar el brillo del LED. Entonces este valor, como mencionaba, de igual manera va a ser enviado de 0 a 100,
y acá lo convertimos de valores de PWM que son admitidos de 0 a 255 y será enviado por el puerto número 9. Tenemos nuestro retardo. El retardo es muy importante que este retardo sea menor que al retardo que vamos a utilizar en la view. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, una vez aclarado esto, lo siguiente es realizar la parte de la view. Vamos a la view, tenemos aquí nuestro HMI, como lo hemos desarrollado. Nos vamos al diagrama de bloques, que es lo que nos interesa. Entonces, para la parte de comunicación serial, vamos a utilizar VISA. Entonces, como toda comunicación, lo esencial en una comunicación es abrir un puerto, recibir o enviar datos y posteriormente cerrar el puerto. Como podemos observar aquí, abrimos, vamos a leer los datos, escribimos datos y finalmente cuando demos stop, finalizamos y cerramos nuestro puerto. Esto es muy importante porque si no cerramos nuestro puerto, nos va a ocurrir un error en el cual va a decir que el puerto está abierto. Es muy importante que tengamos que seguir este tipo de secuencia. Ahora, una vez que hemos configurado, podemos ver aquí el VISA inicial. Tenemos el SUBI inicial. Aquí podemos ver que está configurado a 9600 como default, 8 bits de datos y no tiene paridad. Entonces esto es muy importante ya que debemos configurar la misma configuración para el Arduino. Ahora, cerramos esto. Tenemos aquí esta parte de aquí que me va a permitir leer cuántos bits vienen en el puerto, es decir, cuántos bits tengo almacenados. En este caso va a depender bastante del tiempo de muestreo. Por ejemplo, si pongo un tiempo de muestreo más alto aquí, va a seguir llegando muchos más datos y se van a ir acumulando. Entonces va a leer todo ese array de datos, por lo cual les mencionaba que era importante mandar con un encabezado. Entonces aquí llega el array de datos y aquí vamos a desentramarlo, es decir, vamos a coger la trama que sigue después de la coma. Una vez obtenido ese dato, lo que vamos a hacer es pasar por un filtro, en este caso un filtro promedio. ¿Para qué realizo esto? Porque al existir, en este caso esta planta es sumamente sensible a la luminosidad, entonces va a existir una variación que vamos a observar. Luego, mediante experimento, al mandar este valor de 1, es decir, sin ningún tipo de filtro, y vamos a ver que existe una variación sumamente brusca. Entonces ahora vamos a aplicar nuestro controlador PI. Entonces tenemos aquí el diagrama de bloques de nuestro control y podemos observar aquí que es necesario nuestra entrada de ganancias, que para ello nosotros necesitamos algún tipo de sintonía o simplemente ir sintonizando de manera manual dependiendo del comportamiento de nuestro sistema. Luego tenemos acá la parte de saturación. Podemos saturar lo que son las salidas, en este caso la salida de control. Entonces lo vamos a saturar, como mencionaba, vamos a trabajar en el rango de 0 a 100. Entonces aquí además se encuentra la parte de entrada del setpoint y internamente calcula mediante un algoritmo y se obtiene la salida de control. Esta salida de control pasa por un conversor, el cual me va a permitir convertir esta variable de aquí de control a un string que luego será escrito para poder ser enviado hacia el Arduino. Y aquí simplemente es las gráficas de las variables, tanto del setpoint, del PB como del CB. Y finalmente tenemos nuestro tiempo de muestreo. Este tiempo de muestreo es muy importante, como les mencionaba, que sea mayor. En este caso podemos observar que hemos puesto un tipo potenciómetro virtual, el cual podemos ir regulando para ver cuándo se acopla mejor y llegan mejor los datos. Es importante que el tiempo de muestreo sea que no pase de los 100 milisegundos, ya que es un tiempo de muestreo muy utilizado tanto en la parte, como mencionaba, en las clases de robótica y en otro tipo de sistemas. Ahora vamos a probar nuestro controlador y podemos observar que nuestro controlador decae de una manera
lenta hacia el set point. Esto se debe a las variables, es decir, a las constantes o ganancias del controlador PID que hemos colocado. Por ejemplo, si nosotros paramos el sistema y cambiamos a 0.5, vamos a observar cómo nuestro controlador es sumamente más rápido. Entonces tenemos ahí que ya se estabiliza, llega a la estabilización y se mantiene. Entonces ahora vamos a bajarlo y podemos observar que baja mucho más rápido. Vamos a darle stop y vamos a aumentar la ganancia KP a un valor de 0.9. A ver qué sucede. Vamos viendo que el controlador reacciona. Si ponemos acá, de igual manera podemos observar que reacciona mucho más rápido. Y ahora, ¿qué tal si aumento a un valor de 1.9? Vamos a ver lo que sucede. Como podemos observar, el controlador ahora es sumamente rápido, incluso no tuvo sobreimpulso. Vamos a bajarlo y podemos observar que, bueno, en este caso, ¿por qué se queda ahí? Es debido a que, como les mencionaba, es muy importante que el rango de control sea mucho más amplio, va a ser mucho más amplio siempre y cuando esté tapado. En esta ocasión yo lo estoy utilizando al aire libre, entonces por eso es el problema, que no tiene mucho rango de control. Ahora lo voy a tapar y podemos observar que en este caso existe una inestabilidad debido a las variables que hemos utilizado. Ahí podemos ver que se estabiliza en ciertos rangos simplemente, pero no se estabiliza en todos. Entonces es muy importante tener en cuenta que debemos implementarlo en una caja cerrada, y también muy importante también sería colocarle alguna apertura, una ventana en la cual nosotros podamos ingresar una perturbación y poder verificar cuál es el resultado o el desempeño de nuestro controlador. Ahora vamos a probar, como mencionaba, la parte de si no le coloco un filtro. Vamos a mandarle con el valor de 1 y vamos a ver cuál es la lectura de nuestra variable de proceso. Podemos ver que la variable de proceso oscila debido a los cambios de luminosidad tanto de la parte ambiental. Entonces lo preferible es realizar, como les mencionaba, un promedio incluso de 3, creo que es sumamente bueno, de 3 datos. Veamos. Entonces eso va a depender de su proceso, si el proceso tiene demasiado ruido. Entonces podemos observar que allí sería un valor aceptable y lo podemos dejar ahí. Entonces, como podemos observar, se ha logrado realizar el controlador PID de un sistema sumamente sencillo, sumamente económico y muy fácil de implementar, con lo cual nosotros ya podemos practicar la parte de sistemas de control, es decir, podemos realizar algún tipo de sintonía, podemos realizar algún otro tipo de algoritmo de control PID, podemos hacer, digamos, un control fuzzy, podemos hacer un control predictivo, y podemos implementar esta planta para diversas áreas de la parte de sistemas de control. Antes de finalizar este video, quisiera informarles que próximamente realizaré cursos de manera física, es decir, en algún local o centro educativo, para lo cual espero contar con su apoyo. Eso es todo, nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse. Hasta luego.